Amor que perdona, redime y restaura. Una paráfrasis de la historia de Oseas y Gomer. Mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi voz. Enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi Arrepentimiento, capítulo 10. Habla Amós. Porque Oseas creyó que yo le había traído palabra de Jehová, fue con su padre y le pidió que le diera el dinero que había conseguido de la venta de la casa que construyó. Y todavía, sin entender por completo lo que Dios pediría de él, fue conmigo a buscar el puesto de esclavas donde habría yo visto a Gomer. Al fin la encontramos, con la espalda lacerada, sus manos maltrechas y su cuerpo llagado por haber sido cubierta con ropas escasas y ásperas. Era objeto de burla de quienes pasaban por el lugar. Pero el corazón no miente. Oseas supo que era Gomer, aunque sus ojos, su belleza, su porte ya no eran el de la novia que había traído a su hogar hace 20 años. Oseas habló con el vendedor de esclavos, pagó el precio que pedía, 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Cuando se la entregó el vendedor, la montó en su cabalgadura y la llevó a su casa, a casa de su padre. Cuando llegó a la casa de su padre, la llevó al cuarto que ahora usaba, la encerró allí, le envió agua caliente, jabón, aceites y perfume y puso una dama que la atendiera. Allí Oseas la dejó sola por unos días, mientras él se iba a dormir, a meditar y a orar bajo la higuera que su padre había plantado. Qué bueno que solo había vendido parte de su propiedad, aquella donde él había construido su hogar. Nos despedimos y dejé a Oseas solo para que buscara y entendiera la voluntad de Dios. Yo también oraría a Dios por él. Gomer habla de su caída. Caí en los engaños de mi hermana.
Seguí los pasos de mi madre y sucumbí a las adulaciones de un varón. Me dejé llevar por la algarabía y las fiestas a las que iba mi hermana con sus amigos. Cuando mi esposo se enojó conmigo por haber dado a luz mi hijo, me sentía tan sola que consentí ir con mis hermanas tras nuestros amantes. Un día, nuestros amantes salieron huyendo porque habían perdido mucho dinero en sus juegos de azar. Llegaron varios hombres desconocidos, saquearon la casa y un varón nos enseñó unos papeles firmados por nuestros amantes que marcaban el total de sus deudas contraídas y que no habían pagado. Y sin más, ese varón nos dijo: sus bienes y sus vidas no pagarán todo lo que nos deben. Entiéndalo, serán vendidas como esclavas. Me quitaron mis ropas de lino y me vistieron con telas ásperas. Y ya con el vendedor de esclavos comencé a sentir el rigor del lácteo cuando no hacía bien las tareas que me ordenaban. Así comenzaron los días más amargos de mi vida. Al principio, culpaba a Oseas por dejarme sola y a mi madre y a mi hermana por su mal ejemplo. Fuimos de mercado en mercado, siendo objeto de burla de la turba que se reunía. Creo que sabían de nuestra vida con nuestros amantes y nos zaherían por ello. Nadie quería pagar el precio que nos habían puesto. Así pasaron los primeros meses. Pero al pasar los días, dos cosas sucedieron. Yo dejé de culpar a mi marido, a mi hermana y a mi madre por lo que hoy sufría. Y en los escasos momentos en que nos abandonaban en una jaula, yo me puse a orar. Entendí que yo, y solo yo, era la culpable de todo lo que sufría. Me arrepentí de haber dejado a Jehová y seguido el camino de los Baales. Le pedí perdón a Dios y le rogué que me permitiera un día también pedirle perdón a mi marido, aunque pensaba que jamás saldría de esta condición, pues era merecedora de ella por haber pecado. Pecado contra Jehová y quebrantado los votos que hice en su presencia hace varios años, en nuestros desposorios y en nuestras bodas. Una noche pusieron a mi hermana en la misma jaula. Se dio cuenta que oraba a Jehová y no a algún Dios que antes habíamos reverenciado. Y me dijo: así jamás saldrás de aquí. Yo ya encontré un rico asirio y estoy usando mis antiguos encantos para atraerlo. Quiero mostrarle que si me compra, me lava y me viste de seda, seré una hermosa amante. Añadió con tono burlesco: tu Dios Jehová jamás te sacará de aquí. Volver con tu marido es imposible. No creí que fueses tan ingenua. Sigue sufriendo. La mañana anterior, en el mercado,
había oído a un profeta joven decir unas palabras que me hicieron mucho bien, pues resumían mi deseo. Como me las aprendí, las pude repetir a mi hermana. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas 7:8. Haciendo una mueca de desprecio, me dejó mi hermana con mis plegarias, que para ella eran inútiles. Al día siguiente la vi salir del mercado con su comprador asirio. Ya no he oído de ella jamás. ¿Cuál fue mi pena cuando un día me pareció ver en el mercado al profeta Amós? ¿Me habrá reconocido? ¿Sería el Dios Jehová quien lo envió aquí? ¿Aún habrá oportunidad para mí? Me puse a orar más intensamente, hasta que un día de lejos vi al profeta Amós con mi marido hablando con el vendedor de esclavos. Al recibir mi rescate, vino el vendedor hacia mí, me llevó a empujones hacia él, me arrojó a sus pies, diciendo: ahora eres de él. Me pagó precio justo por ti. Vete, no sé para qué le serás útil. Partimos del mercado sin hablar palabra. Y después de unas horas de viaje, vi el pueblo donde había vivido hace años. Pero al llegar más cerca, la casa que fue nuestro hogar ya no estaba, y el terreno tenía muchos cambios. Cuando llegamos a la casa de su padre, me metió en un cuarto, cerró la puerta y me dijo que mandaría a una dama para que me ayudara. ¡Qué hermoso baño disfruté! La dama que me envió se llamaba Azuba, una viuda de un sacerdote de la familia de Zerarías. Con cuánto amor me cuidó. Poco a poco mis heridas fueron sanando, pero lo más importante fue que encontré en ella una amiga y el guía espiritual que tanta falta me hacía. Ella también había pasado por tiempos difíciles, pero Jehová estuvo con ella. Platicar con mi nueva amiga trajo consuelo a mi corazón y fortaleza a mi alma. El consejo que te podría dar Gomer para restaurar tu comunión con Dios, necesitas creer en la virtud de la sangre de Cristo, quien pagó tu rescate, y presentarte delante de Él con un corazón contrito y humillado. Para fortalecer esta comunión, tanto con Dios como con el que has ofendido, es muy importante que aceptes la ayuda de quien conozca a Cristo y se ponga en las manos de Dios para ser usado por Él con este fin. La labor de Oseas y de Azuba, en mi caso, subrayan lo importante de esta mi decisión. Oremos. Dios nuestro, cuán importante es entender la lección del arrepentimiento. A un corazón no arrepentido jamás oirás. Es el corazón contrito y humillado a quien tú le prestarás oído. La restauración
necesita del arrepentimiento, sí, pero más de que alguien pague nuestra deuda, que alguien nos rescate de la condenación y de las cadenas del pecado. Gracias, Padre, por enviar a Cristo con este fin. Pero también es interesante cuando pones a nuestro alcance ahora una Biblia y también la voz de algunos amigos que quieren ayudarnos a regresar a estar en comunión contigo. Padre, que aprendamos estas lecciones y cada vez que sintamos que hemos pecado, podamos arrepentirnos y volver a ti, basados en que el Señor Jesús cubrió esas deudas al morir por nosotros en la cruz. Gracias por enviarnos a tu Hijo y gracias por tener la puerta aún abierta para que podamos regresar a ti y pedirte perdón. Sella esta verdad en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.